Por continuar con nosotros, esto es Cinco Sentidos por la televisión pública. Son importantes y también estructurales los desafíos a los que se enfrenta la seguridad social en nuestro país. Tenemos una caja militar que tiene un déficit que el Estado compensa, tenemos el crack de la caja de profesionales y tenemos que atender al BPS. Para hablar de estas tensiones, sobre un diálogo social que se está planteando hoy, recibimos a Jimena Pardo, presidenta del BPS. ¿Cómo está, Jimena? ¿Cómo están? Un gusto estar acá. Gracias por la invitación. Bueno, macanudo desafío tienen, ¿no? Se habla de un diálogo social para ver cuáles son los puntos que pueden llegar a avanzarse de la promesa electoral que hizo el Frente Amplio y una legislación vigente. Y está bastante tensa la cosa, porque ahí hay toda una perspectiva jurisdiccional. ¿A quién le corresponde qué? Si está bien o está mal modificar algo que se votó. Bueno, tu primera impresión acerca de esto. Bueno, eso en realidad igual aclaremos. Nosotros desde el BPS, que es desde donde yo estoy, tenemos dos desafíos. Una es colaborar a ese diálogo, que en realidad ese diálogo lo coordina la OPP. O sea, tiene otro dueño, digamos, por llamarle así. Y después hacer a la gestión del BPS, que tiene bastantes desafíos. En lo que tiene que ver con el tema diálogo, ¿cuál fue el mecanismo que se diseñó? El gobierno tiene unos compromisos que va a cumplir, que tienen que ver no solo con lo que es jubilaciones y pensiones, sino también con otras áreas, en particular cuidados. Y se entendió muy razonable, también en base a lo que se había criticado del proceso de reforma anterior, primero que fuera un diálogo donde las personas que van no sean necesariamente expertos, sino que sí tengan intereses en el tema, no intereses corporativos, intereses razonables de la sociedad civil, y que puedan participar en términos de negociar ellas mismas. ¿Cómo fue el proceso anterior? Acá no hay un proceso que sea bueno o sea malo. Cada sensibilidad política, como le digo yo, tiene el suyo. Y en realidad hay procesos donde se entiende que son los expertos los que deben laudar y después eso se ve como se anexa con el sistema político. En realidad en el gobierno actual entendemos que esos procesos son más combinados, que esto tiene que venir más como atado en todas sus gamas, desde el punto de vista técnico, pero ya conversado con ciertos acuerdos, y después pasa al Parlamento. Por lo menos históricamente es como esos trámites parlamentarios se han facilitado, también para que los parlamentarios conozcan más los que están votando, digamos. Entonces, ¿este proceso cómo va a ser? Es un proceso que comenzó ya, pero va a comenzar más intensamente hacia julio. Va a tener diversas instancias, algunas en el interior del país, otras en régimen de conversatorio, seminario y otras en régimen de diálogo intenso en mesas temáticas. Está, como ya dije, coordinado por la OPP y organizar este diálogo es una misión que tiene una comisión que se creó por decreto, que es la Comisión de Protección y Seguridad Social, que funciona en ese ámbito, pero que tiene un comité ejecutivo que también está integrado por el BPS y otra serie de organismos, en particular ministerios. Esta comisión funciona a los 5 años, es un ámbito permanente. Su primer cometido es organizar este diálogo que tiene una hoja de ruta, o sea, tiene una agenda. Ahora, no quiere decir que después a lo largo de los 5 años no pueda analizar otros temas. Por ejemplo, tú mencionabas caja militar o mencionabas ahora caja previsional. Esas son cosas específicas que no se van a conversar en el diálogo. O sea, el diálogo tiene como paraguas analizar la protección social desde que la persona nace hasta que eventualmente llega a jubilarse o puede tener alguna contingencia, a lo largo de todo el ciclo de vida con ciertos temas. Pero justamente para que sea algo productivo, ordenado y rinda... No se abre todo el abanico. Se abre todo el abanico en términos de edades, pero no todos los temas dentro de cada cosa. Entonces, por ejemplo, este tema, que es un tema específico, puede estar a lo largo de los 5 años en algo especial que arme esta comisión. No tiene por qué estar ahora. Por eso aclaro que esto es un ámbito permanente que va a funcionar. Los temas son ahora los que están en la hoja de ruta. Que de nuevo, no abarca solo lo que tú mencionabas, lo que se había comprometido el gobierno. EDA, unipersonales, lo que llamamos cobertura, que en realidad es a cuántas personas atiende el sistema, que en particular a mí me preocupa y de lo que vemos desde el BPS. Las personas que hoy llegan, a pesar que en la última reforma se puso mucho énfasis en esto del pilar solidario y de la cobertura y del pilar cero y se hizo avances ahí, en realidad lo cierto es que quedó incompleto, porque las personas que hoy llegan a 70 años de edad y no tienen 15 años de aportes reconocidos, pueden no tener derecho a ninguna prestación. Si no les toca una pensión a la vejez, que es algo no contributivo, que tiene que ver con estar muy vulnerable, estas personas quedan sin cobertura. Entonces, ese es un tema que también está ahí. Ahora, ¿son los únicos? No. Hablando de pilares, ya que te metiste y no el nombre, sino los 3 pilares clásicos, el solidario, el de reparto intergeneracional
y el pilar de ahorro. El programa del Frente Amplio, y fue muy controvertido el año pasado, el Frente Amplio proponía que ese último pilar, el de ahorro, fuera no lucrativo, ¿no? Digamos, eso toca directamente a las AFAPs. Esto se va a discutir, me imagino, en este quinquenio. ¿Cómo van a hacer esa modificación? ¿Cómo te la imaginas tú? ¿Y qué rol tendría el BPS en todo caso? Bueno, acá yo estoy siendo delicada en términos de que si uno va a ir a ese diálogo, va a ir a escuchar. Y ahora ya no habla Jimena Pardo, habla la presidenta del BPS, que es integrante de un gobierno. Entonces, nosotros tenemos sí el compromiso de hacer lo que dice allí. O sea, yo lo que le digo a todo el mundo, que está todo el mundo ansioso, ¿cómo van a modificar la edad? Bueno, eso es lo que va a salir del diálogo. Porque yo puedo tener mis ideas o mis compañeros del gobierno pueden tener sus ideas, pero después ahí hay que consensuar. Entonces, la idea es llegar a acuerdos dentro de algo que sea un camino razonable técnicamente, que hay varios, no es el único. Entonces, para armar un pilar no lucrativo hay diversas opciones. Una de las que uno puede pensar, que se pueden conversar, pero se verá si es esa u otra, es separar funciones de lo que hoy hacen las AFAP. Tiene sentido y lo han hecho bien, que inviertan los fondos, sigan invirtiendo, lo han hecho bien y se proteja eso, digamos, separado a través de cuentas de ahorro, que no necesariamente tiene que ser la AFAP la que tenga el dato de la persona. Ahora, hay otras funciones que pueden hacer los AFAP y capaz que no necesariamente. Y esto, a ver, no es que es un tema político porque tenemos un tema desde el partido de gobierno. No, esto es algo descubierto por la literatura. O sea, hay premios Nobel que han hablado del problema de la organización industrial, se llama, de lo que es el régimen y tiene oportunidades de mejora. Yo siempre digo esto. ¿Qué sentido tiene que haya 4 administradoras que se dediquen a afiliar personas para lo cual se paga? Son costos que tenemos ahí, daños reputacionales, porque a los uruguayos no nos gusta que con estos temas alguien venga. ¿Y eso agrega valor? Y bueno, no, porque en realidad, ¿qué era lo que se pensaba inicialmente? Que lo que agregaba valor era la competencia. Lo que nosotros sabemos hoy es que en estos rubros no existe la competencia. O sea, las personas no saben a veces ni siquiera a qué AFAP están afiliadas. Y si están afiliadas a una AFAP, el BPS lo conocen porque es el BPS, pero tampoco tienen muy claro cómo es el sistema jubilatorio. Entonces, en esas magnitudes, estar compitiendo en afiliar gente no tiene mucho sentido, O sea, no que agrega valor. se encarguen los ahorros, pero no de la parte de las partes De nuevo conexas. quiero ser delicada, no es que el gobierno tenga una agenda, el gobierno va a ir a conversar ahí. Pero tú tenés una idea. Pero mucha gente tiene una idea. Así como yo tengo, si tú traes acá el movimiento sindical, tiene otra. Entonces, lo que quiero ser delicada es que se trata de llegar a acuerdos. De nuevo, los acuerdos van a tener que ser dentro de caminos razonables y, vuelvo a acentuar, se va a respetar que obviamente ahorro individual va a seguir existiendo, eso está laudado. Lo que no quiere decir que no haya oportunidades de mejora, porque uno de los sistemas, capaz que incluso eran, que creo que tampoco, pero digo, capaz que eran organizaciones buenas para cuando se crearon, pero después la realidad va evolucionando y los sistemas tienen que ir cambiando, así como se adapta el BPS, hay que ir adaptando a los otros sistemas. Hablando un poco sobre este tema, ¿qué cosas deberían cambiarse de la reforma de la seguridad social? ¿Qué cosas se podrían mantener? ¿Con qué postura va a ir el BPS a ese diálogo social? No el BPS, el gobierno. O sea, ahí hay una hoja de ruta que está colgada en la página del OPP, en donde, de nuevo, ponemos mucho acento, porque además fue algo que se criticó y yo creo que tiene sentido, sobre todo cuando los recursos al final del día siempre son escasos, que tú tenés que mirar la matriz de protección social entera. Teníamos acá recién a Hernán hablando del tema infancia. Entonces, el diálogo va a empezar por esos temas, va a hablar sobre todo de infancia a nivel de transferencias, infancia a nivel de cuidados, licencias. En particular ahí es un tema que también tuvo compromisos de campaña a conversar cómo se integra el tema del tiempo extendido y la extensión de instituciones de horario extendido. O sea, ampliar el tiempo, pero a su vez ampliar el número de instituciones. Y después, obviamente, también la parte que está comprometida, que es como sobre la que se conversó más y la más discutida, que es sobre jubilaciones y pensiones. Todo eso integra la hoja de ruta. Lo bueno es verlo entero, porque como yo digo, en general, cuando uno discute los temas de jubilaciones y pensiones, hay mucha carga sobre los que hoy están jubilados o sobre los que van a llegar enseguida a jubilarse, pero mis hijos son los que van a pagarme a mí, ¿no? Claro. Y no están en esa franja etaria, están acá en la parte que ni siquiera tuvieron hijos para cuidar. Una pregunta bien terrenal sobre el tema del diálogo social, porque se le está dando mucha importancia al diálogo social y que va a ser como aparentemente uno de los temas de este gobierno. Ahora, ¿va a llegar a una conclusión en cuánto tiempo? Está en el decreto.
Se sacó un decreto que creó la comisión, que especifica lo que es la comisión, y la comisión dice que el primer cometido es el diálogo. El primer plazo, o sea, esta comisión ya empezó a funcionar, ya empezó a ir, porque el diálogo no solo tiene representantes sociales, el PIT-CNT, los jubilados, sino que también incorpora otras organizaciones de la sociedad civil, como la Red Pro Cuidados y una organización de infancia, la mayoritaria, pero también incorpora partidos políticos. Entonces, desde el BPS hemos acompañado, que ha ido la vicepresidenta Rosario Boix, a la OPP y a otros integrantes de la Comisión Ejecutiva a visitar los partidos políticos con representación parlamentaria para pedirles que se integren a este diálogo, presentarles la hoja de ruta, como se ha hecho con todos. Próximamente van a empezar estos ámbitos más ordenados de mesa temática. También va a haber espacios donde la ciudadanía pueda hacer su aporte. El decreto lo que dice es que el proceso, que ya arrancó, pero va a empezar más intensamente en julio, tiene que terminar a más tardar en abril del año que viene. Y ahí lo que va a haber es un documento con acuerdos o disensos. Una vez que ese plazo se puede ampliar por decreto hasta 45 días más, no más. Después de eso lo que va a haber es un documento. Acá quiero aclarar que lo que está previsto es que la coordinación, las relatorías, las actas las va a llevar la Universidad de la República a través de un acuerdo. O sea que van a ser también como transparentes, se va a generar un sitio web, información para la ciudadanía. Y la idea es que ese documento después se envía al Poder Ejecutivo, que es quien tiene iniciativa privativa en estos temas. Allí, el BPS, ¿cuál es la tarea que tiene? Integrar ese comité ejecutivo, aportar desde lo que es su conocimiento en la seguridad social y aportar los equipos técnicos. O sea, yo le llamo el área actuarial, pero es la Asesoría General de la Seguridad Social del BPS, que hace muchas más cosas, además de los estudios actuariales, pero el papel que tiene en este tipo de reformas es infinito en términos de sostén técnico. Quiero evaluar esto, quiero evaluar lo otro, si cambiamos acá. Entonces, todo eso lo va a aportar el BPS en el proceso del diálogo y después. Es ambicioso el diálogo, si tienen en cuenta los plazos que no son tantos, ¿no? Cuando uno mira todo lo que hay que revisar y todos los acuerdos a los que hay que llegar, si en abril, digamos, vence el plazo para poder empezar a tomar decisiones o al menos llegar a esa hoja de ruta o tal. No comparto tanto, porque en realidad, de nuevo, es ambicioso en términos de temas que abarca y de plazos, pero es muy ordenado. El diseño que se está armando es muy ejecutivo. Acá está Hugo Bay, que probablemente sea capaz que o Rodrigo Arim, que es el interlocutor más dueño de la situación. Pero en realidad, por lo que hablamos hoy, la hoja de ruta acota los temas dentro de o sea, no vamos a discutir todo infancia. Vamos a discutir los temas que incluso eran compromisos que se habían asumido de antemano. Claro. Que no quiere decir, vuelvo a acentuar, hay una infinita cantidad de desafíos, no solo en el sistema previsional, en toda la materia de protección. Pero por eso esta comisión es permanente y funciona a los 5 años. Dejaste muy claro que todo el área o el espectro de temas que abarcaría este diálogo social y una futura reforma terminan siendo una decisión política y no del BPS. Ahora, también hablaste de los informes técnicos del BPS. ¿Cuán vinculantes pueden llegar a ser en esta decisión política? Lo que pasa es que este es un proceso, a diferencia del anterior, este es un proceso que va a ir haciéndose conjuntamente. Tú llamas a una mesa a personas a conversar. No los sentás ahí y les decís conversen. Les presentás estudios, viene alguien y les dice, mirá, queremos hacer esto es lo que está planteado, pero tenemos esta situación y tenemos estos desafíos. Y viene alguien y te presenta un estudio de cómo es, por ejemplo, la situación de la evolución del sistema a largo plazo. Y todo eso ahí se discute y se dice, bueno, no, pero nosotros tenemos intenciones de habilitar que las personas que no llegan a configurar causal lo hagan. Entonces, todo eso puede ser unos acuerdos que después, cuando nos vamos a armar el proyecto, uno trata de reflejar esos acuerdos en lo técnicamente viable. O sea, es el mismo camino, nomás que es junto. Perdón, no es Jimena. primero lo experto y después lo otro. Vuelvo al programa de gobierno. No podemos, antes de terminar, obviar lo que dice el programa de gobierno del Frente Amplio con respecto a la edad de jubilación, ¿no? Generar las condiciones para el acceso a la jubilación a los 60 años de edad, manteniendo los estímulos y la capacitación necesaria para que quienes quieran seguir trabajando puedan hacerlo. Se estableció en 65 años en el periodo pasado. ¿Cómo se contempla esta propuesta programática con el diálogo social?
¿Cómo se contempla eso? O sea, lo que ustedes me están pidiendo es cómo la van a hacer, cómo van a instrumentar esa propuesta. ¿Cómo lo haría Yo lo que te Pardo? estoy diciendo... Bueno, pero lo que pasa es que Pardo ya no habla como Ya Pardo. lo sé, pero a Pardo ha hablado mucho también. Sí, bueno, ¿no? pero entonces ya saben cómo lo haría Pardo. No necesitamos... Pero la gente capaz que necesita que se lo refresque. Hay muchas opciones. Puede haber gente que vaya y te diga, mira, quiero seguir con el mecanismo que existe en la ley actual, que es básicamente todo el mundo a los 65 años, pero creo algunas excepciones que hoy tienen ramas de actividad, como rural o construcción. Capaz que eso no es lo más adecuado, lo hemos hablado, porque como viene el cambio técnico, se van a desplazar trabajos que no están ubicados con una rama de actividad. Y ahí también se abren varias opciones, porque hay gente que te dice, no, ¿por qué tengo que habilitar a todo el mundo a que se vaya a los 60? Algunos capaz que pueden irse a los 65 y esos no podrían a los 60, y algunos otros que sí a los 60. Otros podemos decir, no, todo el mundo a los 60 y en realidad yo lo que te digo es, te vas a ir antes, te vas con un poco menos. Por eso te digo, acá hay una gama de posibilidades técnicas posibles para mantener la sostenibilidad financiera y habilitar lo que dice el programa de gobierno. ¿Cómo lo vamos a hacer? Es lo que se va a hablar en ese diálogo. Muy bien. Voy a saludar a dos personas para cerrar esta entrevista. A Jimena Pardo, por un lado, y a la Presidenta del BPS. Que la BPS. presidenta del BPS le quedó contarte los temas propios del BPS que tienen que ver con la gestión. Claro Eso que lo podemos sí. hablar otro día. Claro que sí, encantadísima. Muchísimo gusto de recibirte. Gracias por haber aclarado algunos temas, por lo menos para ir perfilando, tratando de entender cómo es esto y que no quede en la entelequia del diálogo social, que uno nunca sabe quién es quién y entra todo el mundo en todo. Gracias.